Ya estamos de vuelta con más de Latinoamérica en vivo. Desde Colombia, el exministro de Defensa de la administración de Juan Manuel Santos, ahora candidato presidencial, exhortó al Ejecutivo a esclarecer la situación sobre un supuesto financiamiento por parte del gobierno venezolano a las FARC. Esta noticia se mantiene en desarrollo. Y para conocer por qué el exministro hace esta denuncia, saludamos a esta hora al analista político y director ejecutivo del Centro de Estudios para la Seguridad y la Paz, Néstor Rosanía. Néstor, ¿cómo está? Feliz tarde. Buenas tardes para ti y para todos los televidentes en Venezuela. ¿A qué atribuye estas denuncias hechas por el exministro Pinzón? Bueno, dos cosas fundamentales. Lo primero, Colombia ya arrancó oficialmente lo que va a ser la carrera presidencial, las campañas que están comenzando. Y en este momento tenemos dos áreas muy marcadas en lo que son las candidaturas. Los grandes, que vemos a Humberto de la Calle, Germán Vargas Lleras, el que vaya a designar el expresidente Uribe, van a ser los tres grandes competidores. Pero atrás viene una cantidad de competidores menores en esta candidatura y ellos lo que necesitan en este momento es empezar a hacerse visibles porque los primeros sondeos y las primeras encuestas demuestran que todavía no son muy conocidos en el país. Entonces, esta gente lo que quiere es dar golpes de opinión y hemos visto que a través de las redes sociales, políticos que no eran muy conocidos han dado unos golpes de opinión y un marketing político. Eso es lo primero. Y lo segundo, Juan Carlos Pinzón fue viceministro de Defensa del gobierno Santos, después llegó a ser ministro de Defensa y ha tenido una relación muy cercana con este gobierno, pero en esta candidatura presidencial se desmarcó del gobierno y casi que ha llegado a un punto de oposición al mismo gobierno que él perteneció. Entonces, ¿cuál ha sido su gran discurso? Él ha tenido dos grandes discursos, en contra de las FARC y en contra de todo lo que sea el gobierno de Venezuela y todo lo que sea Venezuela. Entonces, en este punto se le unieron los dos grandes discursos, que son FARC Venezuela, y empieza a dar, y vamos a ver que su línea en términos electorales va a ser esto, una crítica permanente a lo que van a hacer las FARC y buscar también una crítica permanente de Venezuela para empezar a buscar votos de la derecha, donde sería como su target de votos en Colombia. Ahora bien, ¿están fundadas estas declaraciones que ha dado el exministro Pinzón? Es decir, ¿hay pruebas del financiamiento de Venezuela a las Fuerzas Armadas de Colombia tras haber firmado el acuerdo de paz? No, en este momento, y sin lugar a dudas, si eso llegara a existir y él tuviera unas pruebas, debería ponerlas ante las autoridades, porque aquí se configurarían varios delitos. Yo creo que esto está mucho más enmarcada es en generar golpes de opinión. Hay una estrategia de marketing político detrás de esto, sin lugar a dudas, y lo que están empezando es como a generar rumor y empezar a mover redes sociales con este tipo de declaraciones. Entonces, si llegara a tener algún tipo de pruebas, pues evidentemente las debería poner en conocimiento de las autoridades. Ahora bien, usted habla de la campaña por la presidencia, que es para el próximo año 2018, pero en este momento ya hemos visto que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han presentado su partido político y han mantenido esas siglas. ¿Cómo ha recibido Colombia la incursión en la política, en la vida civil de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ahora desmovilizadas y tomando parte de la acción política y de la vida cotidiana? Frente a esos dos puntos fundamentales, primero, el país tiene una muy mala referencia a todo lo que sea FARC y lo que le suene FARC. O sea, el conglomerado nacional, las encuestas marcan que todavía las FARC tiene una imagen negativa del 98% sobre el 100% de la población. Entonces, ahora el país está polarizado y partido, pues lo veíamos hasta con los mensajes que dio el Papa intentando llamar a desbloquear esta polarización, es porque los que votaron por el sí a los acuerdos no lo hicieron fue a favor de las FARC, sino por sacar a las FARC de la guerra y que las FARC dejaran de secuestrar y todo el conflicto que hemos tenido. Entonces, los que votaron por sí no es porque estén a favor de las FARC, ni más faltaba. Los que votaron por sí era por terminar hacer una salida negociada a este conflicto. Entonces, el país ve con buenos ojos es la terminación del conflicto armado en términos políticos. O sea, eso es lo que el país ve con buenos ojos. Ahora, la participación política de las FARC, ya ahora sí un gran auge, digamos, ahora lo que dicen las FARC más bien, la gran mayoría del país no está de acuerdo, porque que las FARC salgan a hablar de derechos humanos y de participación, cuando las FARC fueron los principales secuestradores, violaron derechos humanos, tienen crímenes de lesa humanidad encima, entonces al país ya no les cree ya cuando es su discurso propiamente dicho. Entonces, como que hay que tener claridad en esto. El 50% del país votó a favor de que se terminara el conflicto y que se diera paso al proceso, más no a favor de las FARC.
Ahora bien, con todo este tema de la campaña, de la vida política que ahora enfrentan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, también se ha dicho que antes debían someterse a la justicia transicional antes de poner este spot comercial en todas las pantallas de la televisión colombiana. ¿Es así o están equivocados quienes han señalado que las FARC debieron antes someterse a la justicia antes de haberse presentado como fórmula política ya con cuñas al aire? Sí, porque el acuerdo, la piedra angular del acuerdo son las víctimas y que haya un respeto y un tratamiento especial para las víctimas. Entonces, las víctimas están todo el país y el orden lógico de un proceso de paz sería como, ¿cuál? Sería un proceso de implementación, de desmovilización, que es el de desarme, desmovilización y reinserción, y un paso de justicia. Cuando termináramos el paso de justicia, abriríamos el espacio, ahora sí, ya con todo solucionado, a un espacio político. En Colombia lo que hemos visto es que las FARC saltaron rápidamente de las armas, de la dejación de armas, casi que de inmediato el discurso político, y el tema de la justicia está en la mitad, hasta ahora en construcción. Es un tema que el Estado no lo ha podido manejar. Vean este dato tan interesante. La conformación de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, de los magistrados, cuando las FARC ya habían entregado las armas, hasta ahora estaban saliendo las convocatorias de quiénes serían los magistrados. Entonces, el modelo de justicia ni siquiera se había implementado y las FARC ya están en política. En Colombia nos visita la fiscal de la Corte Penal Internacional, y su primera manifestación fue: estoy muy preocupada porque en Colombia el modelo de justicia transicional no ha comenzado a desarrollarse. O sea, el Estado ha estado siempre un paso atrás en este modelo. Entonces, como tú lo decías, las FARC tenían que haber pasado primero por justicia, haber hecho las comisiones de la verdad, hablar de los crímenes de lesa humanidad, la reparación a las víctimas, para dar el paso a la política. Y que, sobre todo, que los mandos superiores, o sea, lo que es el secretario de las FARC, pasaran por la justicia antes de verlos nosotros, como lo estamos viendo en este momento, en plena campaña política. Aquí lo que se está vulnerando en un punto es el derecho a las víctimas, porque las víctimas querían de inmediato saber qué fue lo que pasó, dónde están los desaparecidos y demás. Ayer se divulgaba una encuesta en El Tiempo de Colombia que decía que Gustavo Petro tenía en este momento la mayoría de la intención de votos con apenas 11,2% y le seguía el candidato exalcalde de Antioquia, Sergio Fajardo, con 9,6%. El tema Venezuela, lo que ocurre acá, ¿es tema de temor en los colombianos llegar a ser Venezuela si Gustavo Petro toma la presidencia? ¿Hay algo de eso en el ambiente o todavía la gente tiene lejos o siente lejos la elección presidencial? Sí, no, el tema de Venezuela es un tema central en la campaña presidencial. El conflicto armado colombiano ha puesto a los presidentes en Colombia. Si hacemos los últimos 6 presidentes en Colombia han sido puestos bajo la lógica del conflicto. Por ejemplo, Andrés Pastrana fue puesto porque él comenzó los diálogos. Cuando a Pastrana no le funcionaron los diálogos, llegó Uribe, que prometió fue una mano dura en contra de las guerrillas. 2 gobiernos de Uribe bajo esa lógica. Después llega Juan Manuel Santos, que fue el puesto por Uribe con una lógica de conflicto y terminó en el tema de la paz, y vamos 2 gobiernos de paz de Juan Manuel Santos, pero todo gira alrededor del conflicto armado. Ahora, ya que se está desmontando el conflicto, tiene que haber un nuevo motor, un eje central. Este eje central va a ser la implementación de los acuerdos y Venezuela. Venezuela nunca había estado en las anteriores elecciones como un eje político. En este sí es un eje fundamental. Todos los candidatos se pronuncian sobre la situación de Venezuela a favor o en contra, pero se tienen que pronunciar. Entonces, primero, Venezuela está en la agenda de la elección presidencial. Y lo segundo, el gran caballo de todos los candidatos casi es el temor a que no nos convirtamos en Venezuela, que lleguemos a un punto de crisis, polarización, desabastecimiento como el que viven ustedes hoy. Entonces, de los candidatos de la derecha encontramos que obviamente van a calificar a todos los de la izquierda, que si el país escoge un presidente de izquierda vamos a ser igual a Venezuela. Y los candidatos de izquierda han intentado desmarcarse de la revolución bolivariana diciendo que ellos son de izquierda pero no son bolivarianos. Entonces, este va a ser el debate permanente en esta candidatura presidencial. Y lo que tú decías, Gustavo Petro lentamente ha empezado a puntear las encuestas, pero tiene detrás como todo el discurso que él nos haría llegar a Venezuela. Volviendo al tema de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿se ha determinado que los cultivos que tenían estos irregulares en la frontera colombiana con Venezuela, siguen activos los cultivos de droga o han abandonado las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia también este negocio? ¿Qué puede decir el gobierno colombiano en este respecto? Bueno, el gobierno dice que las FARC han dejado esos espacios y es correcto, pero aquí desde el Centro de Estudios en Seguridad y Paz hemos venido adelantando una investigación que nos demuestra que
lo que hemos buscado es quiénes son los que llegaron a ocupar los sitios donde estaban las FARC, porque sí hemos encontrado que las FARC han salido efectivamente de las zonas donde estaban, hay un repliegue hacia las zonas de concentración, pero la producción de cocaína sigue, los cultivos crecieron en el último año, o sea que el negocio del narcotráfico sigue vivo, en la zona de frontera también sigue vivo. Entonces, ¿qué es lo que hemos identificado desde Seguridad y Paz? ¿Quiénes son los nuevos grupos? Y hemos identificado en la frontera Colombo-Venezuela lo siguiente: lo que antiguamente era el EPL, el Ejército Popular de Liberación, hoy se llaman los Pelusos. Tienen todo el